Buenos días a todos a los que hasta ahora se conectan en la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy contamos con un invitado que nos aclarará dudas en torno a la vacunación por COVID-19 y todos los efectos y noticias que se han presentado en estos momentos. Estamos con el doctor Carlos Álvarez, médico infectólogo y coordinador nacional sobre estudios COVID de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Álvarez, bienvenido. Muy buenos días, Estefanía. Muchas gracias por la invitación a este espacio y poder compartir con toda la gente que sigue Facebook Live del Ministerio. Empecemos con una pregunta clave y es, ¿por qué debemos vacunarnos? Bueno, es supremamente importante resaltar, ya lo hemos dicho varias veces, pero recordar que la vacunación salva vidas. Ese mensaje que parece un eslogan realmente es la verdad. Es decir, cuando nosotros nos estamos exponiendo a la infección natural por el virus, el SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19, dependiendo de nuestra edad, tenemos un riesgo de complicarnos y de morir. Y está claro que las vacunas evitan ese riesgo. Y por esto, cuando me vacuno, me protejo, pero adicionalmente algo que no lo teníamos tan claro, pues porque faltaban datos científicos y ahora lo tenemos claro, es que también cuando me vacuno, si me llegara a infectar, la posibilidad de transmitirle a otras personas el virus se reduce dramáticamente. Entonces podemos decir hoy, principalmente esta manera salva vidas, pero adicionalmente también protege a los que están cerca o alrededor mío. ¿Cómo actúan las vacunas en nuestro organismo? Bueno, en general lo que tratamos de hacer con las vacunas es, entre comillas, como engañar al sistema de defensa, porque el sistema de defensa tiene una particularidad que es, produce una respuesta dependiendo cada microorganismo. Entonces, esa respuesta se produce, pero normalmente para que la haga debe estar en contacto con el microorganismo y se demora unos días mientras el sistema de defensa reconoce a ese microorganismo, produce una respuesta, sabe cómo atacarlo, cómo producirlo y luego lo logra controlar. Y lo que llamamos la inmunidad natural. Cuando hablamos de las vacunas, lo que se hace es, por diferentes mecanismos, se introduce una partecita que nos interesa del virus y esa partecita que sabemos que es la que probablemente permite engañar al sistema de defensa, hace que cuando entre el sistema inmunológico se despierta y empieza a producir anticuerpos y otras cosas. Siempre hablamos de anticuerpos, pero también hay otras cosas del sistema inmune. Recordemos que el sistema inmune, yo le digo a mis estudiantes, es como el sistema de defensa de un país. Hay infantería, marina, fuerza aérea, fuerza marina, que hace que definitivamente funcione como un sistema de defensa. Así funciona nuestro organismo. Hay anticuerpos, hay células encargadas de producir otra serie de sustancias, pero al final lo que hace es, entra esta sustancia, que en este caso es la vacuna, el organismo la reconoce y cuando la reconoce produce esas defensas. ¿Para qué? Para que cuando realmente entre el virus, la infección natural, ya el organismo no tiene que esperar tiempo, sino que ya está preparado y monta la respuesta para controlarla. En este tema, invitamos a la gente a unirse al live a través de una palabra que es seguridad. Está la palabra seguridad y está también eficacia y todo este tema de estudios. ¿Cómo lo podemos explicar para entender cómo se han desarrollado estas vacunas en un corto tiempo bajo estos parámetros? Bueno, aquí hay de tener dos puntos claves. Si me hubieras preguntado, me hubieras hecho esta entrevista hace un año, me hubieras preguntado, ¿vamos a tener vacuna en diciembre? Yo que me considero optimista, realista, diría un poco probable, porque la historia de las vacunas nos mostraba que no era tan rápido hacer vacunas. Pero al final vemos en diciembre que ya tenemos, no solamente del 2020, no solo tenemos una, sino tenemos varias vacunas, y esto no es al azar, ni es porque se ha hecho de forma insegura, sino sencillamente muestra que cuando la ciencia se une, todos vamos al unísono, ya hay recursos económicos, voluntad política, y todos trabajando en el mismo sentido, se logra lo que ha marcado en COVID-19 y es tener varias vacunas. Pero siempre importante recordar y resaltar que respetando todos los procesos de investigación. ¿Cuáles son los procesos de investigación? Normalmente hay unas fases preclínicas que se hacen en modelos animales y en cajitas en laboratorio, y luego pasa a las fases clínicas. Las fases clínicas se dividen en tres grandes. La primera fase es una fase en la cual se hacen grupos pequeños donde se quiere evaluar cuál es la seguridad. Se coloca diferentes dosis de la vacuna y se mira qué tantos efectos secundarios puede producir y si es una vacuna que definitivamente esos riesgos o efectos es más altos que lo que podría generar, se retira o se mantiene. Luego pasa a la fase 2,
en el cual aquellas vacunas que son seguras, se sigue evaluando la seguridad, pero ya no en grupos pequeños de 30, sino en grupos más grandes, 500 a 1000 personas, y además se evalúa cuál es la dosis y en qué intervalo de tiempo, es decir, que es mejor cada semana, cada 2 semanas, cada mes o cada 3 meses, se logra despertar mejor al sistema inmune, que es lo que técnicamente llamamos la inmunogenicidad. Aquellas vacunas que logren despertar bien al sistema inmune y adicionalmente logren ser seguras, pasan a la fase 3. Y en la fase 3, disculpen, se hace ya no solamente en 500 o 1000 personas, sino se hace en grupos muy grandes, 20 o 40 mil personas, más o menos es el tamaño de estos estudios, y en el cual se evalúa diferentes tipos de raza, edades, comorbilidades, y también se evalúa la seguridad para ver si hay algún efecto que puede presentarse, y adicionalmente la eficacia. La eficacia no es otra cosa que tanto realmente la vacuna protege contra la infección, porque puede ser que en la fase 2 me despierte mi sistema inmune, me produzcan anticuerpos, pero cuando esos anticuerpos tienen que luchar contra el verdadero virus, ya no son capaces de hacerlo. Entonces es necesario la fase 3. Y esas vacunas que muestran que son eficaces y seguras son las que después pasan a ser aprobadas y ser ya incluidas en los planes de vacunación. Es importante que todas las vacunas que en este momento se están comercializando en Colombia y en el mundo son vacunas que pasaron todas estas fases de forma adecuada y cumplen con unos estándares mínimos que tiene la Organización Mundial de la Salud para considerar que deben ser incluidas en los planes de vacunación. Estándares que implican que puedan tener un número determinado de dosis, una eficacia y una seguridad, en el caso de la eficacia que sea por encima del 50% y así sucesivamente. Vamos al tema de trombos del que tanto se ha hablado con el tema de AstraZeneca y ahora de Janssen. ¿Qué le podemos decir a quienes a esta hora nos ven sobre este tema y sobre toda la investigación que se ha dado, encontrando unos cuantos casos dentro de millones de dosis que ya se han aplicado? Sí, entonces va muy buena pregunta que va de la mano con lo que estaba comentando. Porque les decía que en estas fases de investigación se detectan los efectos secundarios con una frecuencia que pueden ocurrir. Sin embargo, algunas veces no se detecta porque el evento es raro. O sea, decimos que es en 40.000 personas, es decir, más o menos son 20.000 que se aprueba la vacuna, y si el efecto es raro, es que es posible que no aparezca. Por esto es importante, cuando se empieza a hacer la distribución masiva de la vacuna, seguir analizando los efectos secundarios. Y en este caso, también hay que decirlo, la vacuna de Pfizer se encontró que, por ejemplo, hacía unas reacciones alérgicas importantes en algún grupo de personas, y en este caso la vacuna de AstraZeneca se encontró, después de que se empezó a aplicar masivamente en un número importante de personas, que más o menos había una relación de 3 personas que presentan una formación de coágulos por cada 1.000.000 de vacunados. ¿Cómo se encuentran estas 3 personas por millón de vacunados? ¿A partir de que quiénes hacen estos análisis y cómo se realizan? Sí, decían que justamente todos los países, incluyendo nosotros obviamente, se llaman los estudios de farmacovigilancia. Y es que después de que la vacuna se administra, si la persona presenta alguna reacción grave, se hace un análisis de esos casos y se empiezan a consolidar y poder hacer asociaciones. Entonces, cuando empieza a encontrarse un solo caso, pues hay que mirar si es realmente asociado a la vacuna o no, porque también hay que decirlo que algunas enfermedades son coincidentes. Es decir, yo puede ser que me vacune y desafortunadamente al otro día me dé un infarto, no por la vacuna, sino pues porque era la evolución de otra enfermedad. Pero cuando empiezan a ver que hay algo que se empieza a asociar y empieza a sumar la información de varios países, como fue lo que pasó en la Comunidad Europea, que fue el grupo de países que empezó a vacunar más rápidamente con esta vacuna, pues encontraron que al asociar ya más o menos el seguimiento de 25 millones de personas vacunadas, empezaron a encontrar que más o menos habían 85 casos, y esto ya hace una alerta para revisar efectivamente si esto es casualidad o si hay una asociación con la vacuna. Y aquí viene un punto importante. A veces no parece tan sencillo explicarlo cuando se dice que está asociada o que es causada. La asociación es que efectivamente ahora sabemos que hay una relación en cierto grupo de edad, especialmente mujeres jóvenes menores de 55 años, con la formación de trombos, con esta relación que veíamos que un evento raro, 3 por millón es un evento raro, y no podemos decir que es causado directamente porque todavía falta la prueba reina para saber si es efectivamente causada. Pero esto es lo que tenemos, una relación de un efecto raro que se encontró cuando se hace vacunación importante de 3 por millón. ¿Cómo se hacen entonces estos estudios para encontrar que se puede producir por una vacuna?
se empieza a analizar, hay un grupo de expertos, se empieza a analizar cada uno de estos casos, a revisar si cada persona que presenta no es un hallazgo, como digo, coincidente, y adicionalmente lo que conocemos técnicamente como si es plausible biológicamente, es decir, si se presenta este efecto es porque la vacuna tiene algo que pueda desarrollar este efecto o que pueda estimular al sistema de defensa o en este caso el sistema de la coagulación que haga que eso ocurra. Eso es lo que se empieza a hablar de plausibilidad biológica y decir, bueno, es posible que sí, es posible que se pueda relacionar y entonces en ese momento se dice, hay una asociación posible y en esta asociación posible también hay una alerta. Y entonces se hace una alerta de decir, mire, sí es posible, no necesariamente todavía se ha demostrado, pero sí hay, con esta asociación y esa posibilidad se da siempre el beneficio de duda a favor de las personas y por lo tanto se dice, bueno, si hay esta posibilidad y una asociación, empezamos a tener en cuenta a este grupo de personas que pueden tener ese riesgo, a pesar de que es un riesgo alto, tenerlo en cuenta. Y ahí es donde tenemos un punto clave que empieza a hacerse también las recomendaciones de, a pesar de que es un evento raro, pues es un evento importante y en este caso, pues hacer las advertencias a los médicos para que lo tengamos claro en que este evento, lo que se ha reportado con estos análisis de los casos, se ha encontrado que aparece entre el cuarto y el día 20 normalmente y puede presentar algunos síntomas asociados con cefalea intensa o dolor abdominal intenso o hinchazón de las piernas. Como digo, nuevamente, a pesar de que es raro cuando se presenta, esos son los síntomas que pueden aparecer. En la vacuna es raro, pero ¿en qué otros escenarios es mucho más frecuente que con una vacuna de AstraZeneca, por ejemplo? Bueno, esa es muy buena pregunta. Yo creo que aquí me quiero ayudar con algunos datos que tienen... hicieron un análisis inicialmente el Centro de Gestión del Riesgo en el Reino Unido, en el cual nos mostraba también cuando uno dice qué tan frecuente es o qué tan raro es este efecto. Y en este planteamiento de qué tan frecuente es, podríamos compararlo con otras actividades de lo que uno podría mirar. Por ejemplo, cuando empezamos a mirar si este evento es un evento raro o no, porque en qué contexto lo hacemos, pues valió la pena mirar esta información en el cual ustedes pueden ver cómo se compara en que, por ejemplo, para personas mayores de 55 años, que es donde más se está aplicando la vacuna en Colombia, esta relación es de 4 por millón, se puede decir hasta 3 por millón, pero miren ustedes también cómo es esa relación comparada con otras actividades de la vida. E incluso, aquí algo bien importante es contra lo que está protegiendo la vacuna. Una persona de la misma edad que tenga COVID, la probabilidad de muerte es 800 por millón. La probabilidad de que tenga un accidente o que tenga un trauma y que muera por ello es 180 por millón. La posibilidad de que muera por un accidente de tránsito es 23 por millón. La probabilidad de que lo coja un rayo y lo lleve a la muerte o le caiga un rayo mejor, aunque los rayos no caen, pero bueno, digámoslo así para entenderlo, 1 por millón. Entonces veamos ahí la relación en lo que podría suceder. Y regálenme la siguiente diapositiva que tenía ahí para mirar, porque me parece que también es importante ver esta casualidad con otras cosas que hacemos normalmente de intervenciones médicas. Fíjense ustedes lo mismo, el riesgo de la población general, ya no sumándose a un grupo de edad, sino toda la población, es de 13 a 15 por millón, dependiendo de la edad, pero miren ustedes qué pasa cuando lo miramos el riesgo de morir por COVID, que vamos ya a un punto importante, y incrementado dependiendo de la edad, y como también otros medicamentos que pueden utilizarse, como pongo el ejemplo de los anticonceptivos, que es un riesgo de 2,7 por 40 por 100.000, es decir, es un riesgo importante cuando una persona toma anticonceptivos para este evento específico de trombosis. Y también vemos el caso de lo que nos veíamos hace 48 horas, que sale la información de la vacuna de Janssen, que también encuentran que se presentan 6 casos en más o menos 7 millones de personas vacunadas. ¿Qué quiero decir con esto? Es un riesgo que se está evaluando y que se está presentando, pero también tenemos que ponerlo en contexto, no mirarlo la cifra de que se puede presentar, sino ver la realidad de lo que se presenta con la intervención y adicionalmente con lo que protege. Recordemos que está protegiendo contra una enfermedad que potencialmente es mortal. Doctor, entonces, esto quiere decir aunque hay un mínimo riesgo, son muchísimos más los beneficios que tenemos al aplicarnos estas vacunas. Pero de lejos, y uno puede mirar de esta manera, ¿no? Uno puede decir 3 por millón,
pero significa que 999.997 personas pues se colocan la vacuna y no pasa absolutamente nada. También son dos maneras de mirar. Y lo otro que uno puede mirar es, todas las intervenciones hay que hacer el balance riesgo-beneficio. En este caso hay un riesgo, pero hay un beneficio muy grande que es protegerme para que no me dé COVID severo, incluso leve, o que me lleve a la muerte. Y aquí es donde hacemos la diferencia, sobre todo entre más años tenga uno, sabemos que COVID, desafortunadamente, el riesgo de morir es mucho más alto y no lo podemos minimizar. Recordemos que en Colombia ya pasamos los 65.000 personas fallecidas y esto pues es una realidad y más ahora que estamos en transmisión del virus, porque no estamos hablando de protegerme con una vacuna para una enfermedad que de pronto puede llegar, pudiera pasar, pero aquí estamos en una enfermedad que en la puerta de la casa nuestra, en el vecindario, está la posibilidad de infectarnos y es una realidad que no es un secreto para nadie. Entonces, la recomendación a las personas que quizá están dudando en vacunarse, porque en estos momentos las vacunas que han llegado a nuestro país son Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Hay muchas dudas en torno a los porcentajes, al tema de trombos y demás. La recomendación para todos es vacunarse. Completamente. Yo digo que en este momento, pues porque uno de los problemas que tenemos desafortunadamente en el mundo es que no hay una cantidad de vacunas para todos los 7.000 millones de personas. Entonces, en realidad, pues vemos que los diferentes países, incluyéndonos nosotros, pues toca priorizar. Y si a nosotros nos priorizan por la razón que sea, por mi edad o porque tengo algunas condiciones de trabajo o porque vamos a ver más adelante que haya comorbilidades, pues realmente es un privilegio vacunarnos en este momento. Y yo creo que ese privilegio es como se debe ver la vacuna en este momento, porque en realidad, claramente, y para ser concreto, y lo repito nuevamente, el beneficio producido por la vacuna en salvar vidas y proteger a las personas que están alrededor nuestro supera con creces un potencial riesgo que pudiera tener al aplicarse una vacuna. Usted mencionaba ahorita en su respuesta el tema de COVID grave, hospitalización, muerte, COVID leve. ¿Cómo se pueden diferenciar esas protecciones que se dan, llevando a que todas las que tenemos disponibles en estos momentos protegen casi 100% de una hospitalización o de una muerte? Sí, definitivamente. Cuando miramos la eficacia de las vacunas hay una manera diferente de compararla. En realidad tenemos una limitación en los estudios de vacunas, es que no se han comparado una contra otra. O sea, no se ha comparado en el mismo estudio vacuna de AstraZeneca con vacuna de Pfizer y vacuna de Pfizer con Sinovac o vacuna de Sinovac con la de Janssen. No, se hemos comparado siempre es la vacuna contra el placebo, es decir, contra no vacunar, básicamente, para poderlas comparar exactamente igual. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que también cuando se habla de eficacia hay dos maneras de evaluar la eficacia. Evaluar la eficacia contra cualquier forma de COVID, es decir, que no me dé ni la forma leve, que sea la forma que me duele un poquito la garganta o me dé algo de mocos y ya. Esa es la forma moderada, que me da un poquito de dolor de huesos, malestar, fiebre, o las formas ya que llamamos severas o graves, que requieren hospitalización o hospitalización en cuidado intensivo y la muerte. Con respecto a la eficacia en las formas graves y severas, es decir, las que requieren hospitalización, especialmente en cuidado intensivo, y la prevención en morir por COVID, la mayoría de vacunas, incluyendo las 3 que están con nosotros en este momento, pues tiene una eficacia cercana al 100%. Los estudios dicen que 100%. Uno puede decir cercana al 100% para hacer un poco más en la realidad biológica, porque siempre que uno dice en biología 0 o 100 a veces alguien podría cuestionar y tiene toda la razón. Entonces me parece que es cercana al 100%. Cuando vemos la eficacia en todas las formas, probablemente hay diferencia entre una y otra vacuna. Entonces, para aquellas personas que dicen no me la pongo porque existe un riesgo de trombo, uno de los argumentos podría ser nos está protegiendo de necesitar una UCI o incluso morir. Completamente. E incluso uno podría decir que el riesgo que le da uno trombos por COVID puede ser más alto que el que podría potencialmente ser generado por una vacuna. Recordemos que una de las complicaciones de COVID es que le dé trombosis, ¿no? Es un tema y no es raro. Ese sí es más común. De las personas que tienen COVID, pues un porcentaje desafortunadamente también pueden hacer trombosis y trombosis severas. Entonces, definitivamente el riesgo es muchísimo, pero muchísimo menor. Eso quiero insistirlo porque es la realidad. Es que justamente con los datos no se juega, están las matemáticas para mirar los cálculos y esa es la posibilidad de riesgo que uno podría generar.
cuando se coloca una vacuna, y también el riesgo, también están los datos de cuando uno le da COVID, qué puede pasar. Y hay algo, perdóname que te interrumpa, que me acordé de algo que a veces también se nos olvida, y es que a veces no solamente uno estar en una UCI, sino cuando uno está en una UCI y dura un tiempo, 20 días o más hospitalizado, pues después también quedan con secuelas, ¿no? También hemos tenido personas que quedan con COVID, no se mueren, pero igual, pues estar hospitalizado y tener una neumonía severa, a veces hay cambios en el pulmón que se mantienen de por vida. Entonces también no solamente es la muerte como desenlace, sino también algunas secuelas que pueden quedar con esta enfermedad que estamos viendo y estamos aprendiendo día a día. Ya abordamos un tema que es el de trombos. Hay otro, y lo hemos abordado en las preguntas anteriores muy someramente, y es el de Sinovac, con los estudios que han publicado y el 50% que para muchos es muy poquito y dicen, no, yo no me pongo esa porque protege muy poquito. En ese caso, ¿qué argumentos nosotros le podemos dar a la población para que se convenza a vacunarse con este biológico? Sí, lo acabo de decir hace un momento en la forma cuando hablábamos de la eficacia y la forma como evaluamos la eficacia. Entonces recordemos que la eficacia para el caso de la vacuna de Sinovac, dirigida a las formas graves y severas, en realidad es cercana al 100%, o como digo, en los estudios está publicado el 100%. Ya cuando miramos todas las formas de COVID, incluyendo las formas leves, oscila, porque siempre miramos el de 51%, pero recordemos que Sinovac tiene 3 estudios hechos, uno en Brasil, uno en Turquía y uno en Indonesia. El estudio de Brasil muestra que es 51%, y hay un tema que vale la pena tener en cuenta en este estudio, es que solamente fue hecho en trabajadores de la salud, y esto podría tener un cierto sesgo porque hay gente que tiene mayor riesgo de infectarse. Entonces podría ser que por eso la eficacia de la vacuna se puso en el peor o en el mayor desafío, gente que tiene más riesgo de contagiarse. Esa es una de las diferencias de esta vacuna y de este estudio comparado con el resto de vacunas que se ha hecho en población general. Incluso el estudio de Turquía o de Indonesia de la misma vacuna se hizo en población general y los resultados de eficacia para todas las formas de COVID están en 75 y 90%, para que también lo pongamos en contexto. Pero cuando miramos esa forma, como digo, grave, de estar en cuidado intensivo y fallecer, es cercano o de 100%. Y esto al final, si tú me lo preguntas como Carlos Álvarez, pues sería lo que me preocupa a mí. Porque realmente, si a mí me da COVID y pierdo unos días el gusto o el olfato, pues uno no quisiera, que siempre quiere estar bien. Pero para mí lo que me preocuparía es terminar en cuidado intensivo o terminar con una complicación más grave o incluso fallecer. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener en cuenta ese contexto de lo que es la eficacia y lo que está previniendo. Doctor, y cuando alguien llega a un punto de vacunación, dispuesto a vacunarse, pero le dicen que le van a aplicar AstraZeneca o Sinovac, y puede dudar, ¿cuál es la recomendación entonces para el equipo médico que está allí para hablar con la persona? Yo creo que en este momento, lo he dicho en otros escenarios, pues no tenemos vacunas a la carta. Yo creo que tenemos vacunas que van llegando y son vacunas que son aprobadas y certificadas por agencias sanitarias internacionales y por la nuestra, el INVIMA. Me parece que lo que hay que plantear, que en este momento vacunarse y entre más rápido mejor. De pronto no vacunarse y decir, no, yo me espero hasta que llegue otra vacuna y vuelvo dentro de 2 o 3 meses. Estamos en una ola. Ya es evidente que estamos en una tercera ola, en unas ciudades ya hace rato entraron, otras están entrando, y entonces el riesgo es, entre más rápido me vacune, más posibilidades tengo de protegerme contra una infección donde el virus está circulando. Repito nuevamente, no nos estamos vacunando contra una enfermedad que potencialmente podría llegar. Es una enfermedad, una infección que está en este momento con nosotros, está ahí, está circulando el virus. Entonces, hay que hacer énfasis, y esta sería mi recomendación, en que recordemos que la mejor vacuna es la que llega primero a mi brazo. Y entre más rápido me vacune, más ahora que el virus circula, pues mucho mejor. Y en cuanto al COVID-19, ¿qué recomendaciones debemos tener actualmente para la población, teniendo en cuenta que estamos presentando un repunte de casos y se están tomando nuevas medidas en cada ciudad? Sí, yo creo 2 cosas importantes. La primera es, a veces hacemos mucho énfasis y he escuchado mucho en los medios de comunicación, si en realidad lo que está pasando es por culpa de una nueva variante del virus, que llegó a un virus más agresivo o que más pegajoso o que se transmite más.
Pero en realidad tenemos que tener en cuenta que contra eso no podemos hacer nada. Mientras el virus circula, el virus puede mutar y puede cambiar. Y puede que ocurra eso, que tengamos ese virus que te pueda pegar más fácilmente, es decir, que transmita más fácilmente. Esa es una realidad y que puede pasar, que también hay que decirlo que por ahora en Colombia eso no lo estamos viendo. Pero ¿podría pasar? Sí, podría pasar. Lo que sí puede y sí depende de nosotros es que la otra parte, el otro componente, uno es el virus y el otro es el ser humano. Ya dije que el virus depende de cómo mute, eso es biología del virus, pero la otra parte nuestra, que es el comportamiento, sí tenemos que enfatizar, y yo entiendo en que claramente a medida que pasa el tiempo, pues nos fatigamos, nos cansamos, ya nos aburrimos de toda la situación, por muchas razones, o razones culturales, económicas, políticas, como uno lo quiera mirar. Pero en este momento, el momento no es el momento de cansarnos o de fatiga, porque está el virus transmitiéndose. Y mientras el virus se transmita, pues tenemos riesgo nosotros de contagiarnos y de contagiar a los demás. Aquí quiero hacer énfasis en un punto importante, y es algo que también a veces se olvida, y es que en este momento, cualquier persona que tenga síntomas respiratorios compatibles con COVID, que es igual que lo que nos da una gripa, lo que llamamos los colombianos una gripa, si tenemos síntomas compatibles, desde el momento en que empieza a presentar los síntomas, debo aislarme, debo autoaislarme. Puedo llamar a mi EPS para que me hagan la prueba y confirmar el diagnóstico, pero siempre da el beneficio de que lo que tengo es COVID. ¿Por qué? Porque recordemos que los primeros 3 días son los días en que más se contagia el virus. Entonces, si yo me hago la prueba, espero que me llegue el resultado y que demore 2 o 3 días para que llegue y entonces ahí me aíslo, ya perdimos esa posibilidad de evitar contagiar a los demás. Entonces, la recomendación, qué pena que me alargué con esta respuesta, pero la recomendación en este momento, primera recomendación, cumplir el autocuidado, que ya conocemos, y lo segundo es, si tengo síntomas, aislarse. Nos preguntan, si tengo 47 años y me van a colocar la vacuna de AstraZeneca, ¿puedo pedir que me pongan otra debido a lo que hoy sé de esta vacuna? No, en este momento la indicación para no colocar una vacuna es que haya una contraindicación absoluta. Y las contraindicaciones absolutas que tenemos en este momento para las vacunas es que haya una alergia o una reacción alérgica a alguno de los componentes de la vacuna. Igual no solo para la AstraZeneca, sino para cualquiera de estas vacunas. Y en este caso una contraindicación. Si yo tengo una reacción alérgica a un componente de la vacuna de Pfizer, pues debo colocarme, o mi grupo médico debe recomendarme colocarme otra vacuna. Igual si pasa con los de Sinovac o igual que pasa los de AstraZeneca. Las demás hay precauciones, pero no hay contraindicaciones. Claramente la persona tiene la posibilidad de desistir de vacunarse, pero yo le repito en que tenga en cuenta, realmente haga ese balance entre lo que decía, cuál es el riesgo de decir no me vacuno y espero que llegue otra vacuna y de pronto tenga un riesgo aumentado de vacunarse, de infectarse y que tenga una complicación mientras espera la vacuna. En este punto creo que es importante porque dice que tiene 47 años. Recordar que hasta hace unos días abrimos etapa de mayores de 65 años y un poco lo que usted decía hace unos minutos, y era que no tenemos vacunas a la carta. Es lo que tenemos disponible en este momento y lo que debemos acoger para prevenir infectarnos. Completamente de acuerdo contigo, y yo creo que acá incluso la persona que plantea 47 años pues tendría que ser un trabajador de la salud, pero no tendría por qué estar en este momento para vacunarse porque no estaría en etapa 1 o etapa 2, salvo que sea alguien de talento de salud, en salud. Recordemos en este punto entonces la priorización que nosotros tenemos en el Plan Nacional de Vacunación y por qué se da inicialmente con el talento humano en salud y con los adultos mayores. Por una razón importantísima, y es que la priorización, como siendo consecuente con lo que hablamos y abrimos este webinar o este Facebook Live, es que la razón principal es salvar vidas. Y se hace énfasis en priorizar a aquellas personas que tienen más riesgo de complicarse y a aquellas personas que tienen más riesgo de contagiarse. Entonces, en ese sentido, las personas que tienen más riesgo de contagiarse, pues son el personal o el talento en salud, y aquí hago énfasis que no solamente son los médicos y las enfermeras, sino aquellas personas que laboran en centros asistenciales que tienen contacto directo con personas con COVID o con sospecha de enfermedad por COVID-19. Ese talento en salud que está cubierto en las etapas 1 y 2. Y las personas que tienen más riesgo de complicarse son personas por
la edad. Recordemos que la edad es el principal factor de riesgo de complicación. Por eso se empezó con mayores de 80 años y luego 70 y ahora ayer o antier vi que se anunció mayores de 65 años. Bueno, nos preguntan, ¿cuánto dura el efecto de la vacuna? ¿6 meses, por ejemplo, y toca volvernos a vacunar? ¿O cuántas dosis nos toca poner? Bueno, esas ya me hacen preguntas difíciles, porque es que esa sí no la tenemos todavía clara. Tristemente, porque uno quisiera saber eso y digamos que entre el mundo ideal ojalá uno quisiera una vacuna que fuera de por vida y que cubriera todas las variantes y no tuviera ninguna complicación y ojalá fuera en gotitas. Lo que tenemos hoy en día es que las vacunas potencialmente van a proteger por más de 6 meses. Eso es lo que uno quisiera y digamos que una cosa es lo que uno quiere con el corazón y otro lo que dice es lo que está demostrado científicamente. Lo que tenemos demostrado científicamente con una publicación que salió hace una semana, que muestra que la efectividad de la vacuna se mantiene al menos 6 meses. Y aquí utilizo bien esa palabra, al menos. No significa que sea solo 6 meses, sino que ya se sabe que hasta 6 meses protege. ¿Que va a proteger más? Probablemente sí. Si me preguntan ya opinión personal, yo creo que sí, va a seguir. Si a 6 meses está protegiendo igual, pues va a seguir protegiendo un tiempo más largo. ¿Cuánto es el tiempo más largo? ¿9 meses, 12 meses? No lo sabemos. Sabemos también que la infección natural ya protege por más de 9 meses. Entonces, si la infección natural produce anticuerpos que duran más de 9 meses, uno esperaría que ojalá la vacuna pues también siga protegiendo por 9 o 12 meses. Ojalá que sea más tiempo. Pero, en resumen, podemos decir que nos falta una variable que es el tiempo. Es decir, que haya más gente vacunada por más tiempo. Por ahora podemos decir que al menos hasta 6 meses. Marta Ruiz de Franco nos pregunta, ¿qué vacuna es la mejor y que no produzca ningún trombo? Es importante esta pregunta porque en realidad tenemos que tener en cuenta nuevamente, y me refiero al comentario anterior, para mí la mejor vacuna es la que me llegue primero. Y eso es importante tenerlo porque uno podría esperar una vacuna ideal como recomienda la OMS y que acabo de decir, que ojalá no sea en gotitas, que no requiera refrigerarse ni ultracongelarse y que sea solo una dosis, pero podemos esperar un tiempo largo para tener esa vacuna. Entonces, en este momento, de las que están en este momento, todas están protegiendo contra las formas graves y severas, insisto en eso. Y entonces, en ese planteamiento, las que están distribuidas en Colombia y las que van a llegar, yo creo que son vacunas que están seleccionadas y con la evidencia que tenemos hasta ahora. Puede que la evidencia cambie y haya otra cosa diferente en 15 días, un mes, eso no lo sabemos. Pero lo que tenemos hasta ahora, mi recomendación es, si ya tiene criterio para vacunarse y está agendada, vacúnese con la vacuna que en este momento el sistema de salud le está ofertando. Nos llegan varias preguntas sobre aplicar la primera dosis de un laboratorio y la segunda dosis de otro, como empezó a hacer Alemania con la primera dosis de AstraZeneca, por ejemplo. ¿Qué hay de investigación al respecto? Bueno, aquí uno podría diferenciar dos cosas, lo que hay de investigación y lo que se está haciendo de forma, digamos, en los programas de vacunación en el mundo y en el programa colombiano. Diríamos que hay una aproximación en que uno diría, y tiene uno como la tendencia, desde el punto de vista científico, en que uno podría combinar diferentes formas de vacunas, diferentes tecnologías, es decir, vacunar con una vacuna de adenovirus y con otra dosis con la de ARN o lo contrario. Eso, como pregunta de investigación, suena interesante, porque podría ser útil y podría tener como digo nuevamente, plausibilidad biológica que pudiera funcionar mejor. Eso es una posibilidad. Incluso poder en un cóctel de vacunas podría uno plantearse. Pero eso es como la pregunta científica. Desde el punto de vista pragmático, lo que tenemos hoy en día es que no hay datos que demuestren que es mejor o no y que es solamente, como digo yo siempre, es una corazonada. Entonces, por ahora lo que podemos decir es que hay que plantear estudios de investigación bien hechos para poder resolver esa pregunta. Mientras tanto, la recomendación es siga con la misma plataforma de vacunas, que es lo que pues, está demostrado y tiene evidencia hasta ahora. Ojalá pues, que haya nuevos datos y haya otra información, y a medida que haya nueva información, pues se cambia, porque eso es algo también importante. Y algunas veces me dicen, oiga, pero ustedes decían hace 2 o 3 meses otra cosa. Sí, porque definitivamente la ciencia va caminando y va haciendo dinámica, la ciencia no es estática, y si hay alguna información nueva, sería absurdo no cambiar el concepto ante esa nueva evidencia. Cuando aparece, pues hay que apropiarse de ese conocimiento y cambiar
esa conducta. Fátima Lema nos dice, ¿un adulto de 67 años con enfermedad autoinmune y problemas de circulación puede vacunarse con la de AstraZeneca? Sí, repito que en este momento no hay una contraindicación absoluta, probablemente hay que hacer una precaución y en esto hago énfasis, ya que tocan el tema de las enfermedades autoinmunes y otra serie de enfermedades que puede ocurrir en que la persona diga, bueno, o mi familiar tiene cáncer o convive con VIH o tiene otras condiciones clínicas. Recordemos que en general algunas de estas condiciones clínicas lo ponen más propenso a complicarse por COVID. En el caso de tener enfermedades como la enfermedad renal crónica, la misma diabetes, la obesidad, son condiciones que hacen mayor riesgo. Y a veces con las enfermedades autoinmunes que muchas veces estaban tomando medicamentos que bajan las defensas, no hay contraindicación. Probablemente lo que puede pasar es que una persona que tenga las defensas bajas, como estas vacunas, si los que han estado desde el comienzo, decíamos que lo que hace es despertar mi sistema inmune, si yo tengo las defensas bajas, probablemente me cuesta más trabajo despertarlo. Y es posible que el problema no sea seguridad, sino sea de eficacia. Es decir, probablemente las personas que tienen las defensas bajas y que están tomando medicamentos que bajan las defensas, es posible que la eficacia de la vacuna se baje un poco comparado con lo que ocurriría a una persona que tenga el sistema inmunológico normal. Pero a pesar de eso, siempre es mejor vacunarse porque es tener algo de inmunidad a no tener nada. Luis Miguel González y Fuentes nos hace un comentario que podría servir para recordar el tema que abordamos con unas imágenes, y es, todas tienen riesgo de trombo, hasta el mismo COVID aumenta ese riesgo. Sí, es verdad, completamente, como decía, una de las complicaciones de COVID es esa formación de trombos, incluso cosas de la vida más cotidiana, ¿no? Sin poner las intervenciones médicas. Recordemos que cuando uno viaja en avión, en vuelos largos, también puede tener riesgo de trombos y probablemente ese riesgo es mayor, no probablemente, es mayor de lo que se ha descrito en el caso de las vacunas. Es decir, montar en avión en viajes largos, si no se toman las medidas de precaución, puede también formar trombos. O sea, las enfermedades trombóticas, muchas de las actividades que en la vida diaria y las intervenciones que se hacen pueden ser generadas con mucho mayor incidencia, es decir, con mayor frecuencia que lo que está hasta este momento reportado para las vacunas de AstraZeneca y más recientemente la de Janssen. Y con este comentario no buscamos generar miedo ni pánico frente a un vuelo largo, sino poner en un contexto la situación y los beneficios que nos puede dar vacunarnos contra el COVID frente al riesgo que existe de este evento trombótico con la enfermedad. Absolutamente, sí, absolutamente no es ahora, no, pues digamos que tenemos que tener en cuenta que siempre hay un riesgo en la vida de muchas cosas y solamente poner en contexto, porque nos concentramos en un número con una intervención, pero se nos olvida el resto a veces miramos el árbol y no el bosque, ¿no? Lorena Orozco García dice, mi mamá fue vacunada con la primera dosis, la otra semana se va a aplicar la segunda dosis, pero esta semana está presentando síntomas de COVID y tuvo contacto directo con persona que dio positivo. ¿Qué se debe hacer? Lo primero es que se aísle, lo segundo es que le hagan una prueba para confirmar que efectivamente sí tuvo COVID, y está supremamente importante este comentario y pregunta, porque nos ha dado dos comentarios adicionales. La primera es que las vacunas no producen la enfermedad por COVID. O sea, no es posible biológica ni científicamente que una de las vacunas que estemos en este momento aplicando produzca la enfermedad. Entonces, la persona lo dice muy bien, tuvo contacto con alguien y se infectó, se contagió, y es lo que probablemente ocurre. Recordemos que las vacunas no son 100% infalibles, y menos si no se han colocado la segunda dosis. Entonces, en ese periodo de tiempo, todavía no está bien despierto mi sistema inmune, los demás hay como todavía ahí despertándose a medias, entonces tenemos todavía que seguir todas las medidas de autocuidado. Pero dicho esto, entonces, aislarse, hacerle la prueba de PCR o de antígeno para confirmar que efectivamente los síntomas que tiene son de COVID. Y lo tercero es que esta persona no estaría recomendada en este momento colocarle la segunda dosis. Recordemos igual que va a pasar un tiempo, en este momento el tiempo en el cual debería colocarse una segunda dosis todavía está en el caso de la vacuna de AstraZeneca, que es después de 84 días para colocar esa segunda dosis, podría pasar un tiempo después de haber presentado COVID, es posible que sea más de 90 días lo que tenemos para las vacunas de ARN, es un tema que se está revisando en qué momento debería recibir la vacuna, pero concretamente si le corresponde en este momento que está con síntomas activos,
la segunda dosis no se debe vacunar. Y ahí nos viene otra pregunta, Milena, y es, si el paciente se contagia de COVID entre la primera y segunda dosis de vacuna, ¿cuándo podría recibir la segunda dosis? Primero es, ¿existe la posibilidad del contagio? Y lo segundo es, ¿cómo es el tema de la segunda dosis en caso AstraZeneca y en caso Sinovac? Sí, entonces, definitivamente esta segunda dosis se tiene que esperar, no se puede colocar en la presencia de la enfermedad. Y es posible, como digo, que la recomendación que se tiene para las vacunas de ARN, de Pfizer, que son 90 días, después de 90 días debería colocarse, esperar el tiempo, esos 90 días para colocarse esa segunda dosis. Doctor, usted mencionó que hay que seguir con las medidas de autocuidado después de la primera dosis. Pero yo le hago la pregunta es, después de toda la vacunación, ¿debemos seguir, aunque ya yo tenga 2 dosis, con las medidas de autocuidado, con el tapabocas, evitando aglomeraciones, el lavado de manos y demás? Sí, ese es un tema importante, a veces es difícil de vender porque la gente dice, bueno, pues yo para qué me vacuno entonces si digo igual seguir protegiéndome. Claro, porque desafortunadamente digo, la eficacia para todas las formas no es del 100% y yo podría contagiarme y puede que no me complique y llegue a cuidado intensivo, pero sí podría contagiarme y poder transmitir el virus a otras personas. Como el virus está circulando de forma importante, parte de la solidaridad es que tratemos de disminuir ese riesgo y por esto sigue siendo importante mantener todas las medidas de autocuidado. ¿Cuándo debería uno decir que puede disminuirlo? Ya no haya necesidad, probablemente cuando hay un grupo importante de personas vacunadas y el virus deje de circular con una intensidad como lo está haciendo en este momento en nuestro país. Es posible que en ese momento uno diga, bueno, ya es momento en el cual, si por ejemplo una familia todos están vacunados ya porque todos tienen más de 60 años o están en talento, en salud y en un momento dado es posible que esa familia pueda tener ya un cambio en el comportamiento. Pero mientras tanto es claro que nos vacunamos y seguimos con medidas de autocuidado. Isabel Mora nos pregunta, ¿qué cuidados se deben tener con los mayores cuando reciban la segunda dosis? Dicen que produce mucha indisposición. No, básicamente, esta es unos signos que se pueden presentar, o unos síntomas mejor, que se pueden presentar cuando se coloca una vacuna. Igual puede ser, a algunas personas les da, como dicen las personas más fuertes, la segunda que la primera. Es posible, a otras personas ni siquiera le da, se presentan síntomas ni en la primera ni en la segunda. ¿Qué quiero decir con esto? Pues dependiendo de los síntomas que tengan las personas, pues no estamos recomendando medidas profilácticas ni hacer cosas diferentes, sino sencillamente pues ver cuáles son los síntomas que está presentando y si esos síntomas son suficientes o son muy severos como para consultar urgencias, pues consultar, y si no son severos para consultar urgencias, pero sí para tomar un analgésico, en el caso que haya mucho dolor, pues tomar un analgésico, pero si no, básicamente lo que uno esperaría es que se haga el manejo como se presentó con la primera dosis, si es que presentó algunos síntomas en la primera dosis, de acuerdo a lo que nos cuenta en esta pregunta. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas que uno presente después de la vacunación? Lo que hemos visto en general con todas las vacunas son muy parecidos también a las otras vacunas que nos colocamos y son, el principal visto en 3 vacunas es dolor en el sitio de la aplicación. Un dolor cuando me la coloco, que puede estar cuando puede ser que cuando paso la mano me duele, otras veces solo cuando muevo la mano me puede doler o puede que no me duela. Entonces ese es como el síntoma más frecuente. Otras veces puede dar un poquito de cansancio, de malestar general. Algunas veces da sensación como si me fuera a dar una virosis, porque justamente el virus se engaña y pareciera que fuera una virosis. Entonces la gente puede tener, uno de cada 10 más o menos puede presentar incluso fiebre. Eso es normal. Normal es que esos 2 o 3 días después se presenten algunos síntomas. Lo que no es normal es que no se presenten síntomas y después del día 4 o 5 empiecen a presentarse síntomas, o mejor, que los síntomas no vayan desapareciendo, sino van empeorando. Ahí ya hay que mirar y que incluso, como la pregunta que nos hacían previamente, podría ser que la persona se haya contagiado de COVID antes de vacunarse. Carolina Gaitán, una persona que ya vacunaron se debe colocar tapabocas dentro de su casa, ya que su esposo e hija no han sido vacunados. Una pregunta bien interesante. Yo diría que depende mucho de cuál es el comportamiento de cada familia y de cada uno de los miembros de la familia. Es decir, si definitivamente la persona que se vacuna
está vacunada pues porque tiene más de 70, más de 80 años y los demás miembros de la familia están saliendo, están pudiendo tener contactos estrechos, pues recomendaría que las medidas de bioseguridad al interior de la vivienda, especialmente tener el espacio bien ventilado, se mantengan estas medidas. Si estas personas que también componen el núcleo familiar tienen o se pueden exponer por sus trabajos, por la razón que sea, y hacen conductas o tienen contactos estrechos de potenciales de COVID, más ahora que estamos en este momento, como digo, en varias ciudades en una tercera ola, pues sí vale la pena recomendarlo. Mónica Londoño, si ya me dio COVID, ¿hay alguna indicación de alguna vacuna en especial? Estuve en UCI en enero. Bueno, lo que tenemos claro y la recomendación es que una persona que le haya dado COVID se vacune después de 90 días. Sabemos que las personas que han tenido COVID, y especialmente aquellas que han tenido formas severas, hacen respuesta, hacen anticuerpos e inmunidad. Pero también sabemos que hay un riesgo de reinfección, que ese riesgo de reinfección es bajo, sí, es muy bajo. Realmente antes de 90 días es extremadamente raro, por eso no se recomienda vacunar a alguien antes de 90 días en el país. Probablemente entre 90 y 180 días es muy raro, sigue siendo muy raro, ahí en ese momento se puede vacunar, y más de 180 días es donde están la mayoría de casos de reinfección. Entonces, la recomendación es, después de 90 días de haber estado con COVID, puede vacunarse. Un paciente que presentó reacción a la vacuna del sarampión, ¿se puede poner la vacuna del COVID? Sí, probablemente hay que tener precaución, pero sí, porque definitivamente los componentes de la vacuna del sarampión no son los mismos componentes de la vacuna de COVID-19, y al ser componentes diferentes, es posible que no hagan reacción cruzada por haber tenido ese antecedente. Realmente recordemos que cuando hablamos, por ejemplo, de las vacunas de ARN, lo que la gente hace es alergia no al ARN de la vacuna, sino a un componente donde está como... recordemos que esos hilitos de ARN se meten en una bolita, y esas bolitas de grasa que se llama polietilenglicol son las que podrían hacer alergia. Entonces, si alguien tiene alergia o conoce sobre esa alergia, es difícil que uno sepa que tenga alergia al polietilenglicol, pero sí hay personas que lo pueden saber por un antecedente previo a otro tipo de cosas. El caso de las vacunas de Sinovac, la vacuna o el componente de la vacuna está embebido en un componente que se llama hidróxido de aluminio. Hay personas que, si las vacunas tienen ese componente y hacen alergia, pues podrían hacer también en ese contexto. Pero no necesariamente haber hecho alergia a una vacuna significa que esté contraindicada la otra vacuna. Así como nos hacen preguntas a nosotros acá en este live, hay personas que van a las redes sociales o van a cadenas de WhatsApp y se guían de lo que dice allí, que muchas veces es desinformación. ¿Cuál es ese mensaje para la población para que mantenga la calma y se informe en las fuentes oficiales? Sí, aquí en general diríamos que, como muchas cosas, vemos una serie de información que salen, algunas veces, muchas yo creo que con buenas intenciones, pero muchas veces equivocadas y que tienen un impacto importante, a veces negativo, y la recomendación o antídoto para esa otra epidemia que se llama la infodemia, que es una cantidad de información que a veces no ayuda sino desinforma, es que vayan a las fuentes confiables. Las fuentes confiables es entérese de la información que aparece en sitios oficiales, como el caso de la página del Ministerio de Salud de Colombia, o si quiere mirar internacionalmente, pues va a la página de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, los Estados Unidos, o va a la página de la Organización Mundial de la Salud, que son sitios que constantemente están actualizando, colocando información, y la información que hay. Y es importante porque algunas veces queremos entrar a otra información, y algo también que es clave es, si uno no tiene una fuente clara de dónde salió esa información que a veces se comparte por chats o por las mismas redes sociales, si la fuente no es clara, trate de no difundirla, porque a veces uno sin querer termina difundiendo algo que lo que hace es generar desinformación, y de pronto logra un impacto negativo para la salud de muchas personas. En muchos casos se ha dicho que la vacuna produce COVID, que la vacuna causa la muerte, y este tema de trombos quizá se ha dimensionado un poco más allá de lo que nosotros hemos planteado en esta conversación. ¿Qué podemos decir frente a estos escenarios que están planteando en Noticias Falsas?
Primera cosa, es claro, y ahí sí lo puedo decir de forma contundente, que las vacunas, ninguna de las vacunas produce COVID. Entonces, si a alguien le da COVID después de vacunarse es porque se contagió. Y ese es un tema importante también recordar que, como digo, las vacunas no son infalibles y la mayor eficacia se logra 15 días después de la segunda dosis de estas vacunas que tenemos de 2 dosis. Y lo otro es que efectivamente sí se ha encontrado una asociación con la vacuna de AstraZeneca, pero hay que ponerlo nuevamente en contexto, es un riesgo raro, es un evento muy bajo y claro, alguien diría, pero es que si yo soy uno de los 3 que producen del millón, pues eso es posible, como muchas cosas, pero recuerde que por probabilidades puede ser más alto estar entre los 999.997 que no tienen ninguna complicación, que es lo que le pasa a la mayoría de personas que se vacunan, es la gran mayoría. Finalicemos con un mensaje para la población en que confíen en las vacunas en las que tenemos disponibles, acudan a la cita y sobre todo recuerden que son 2 dosis y 2 citas a las que hay que ir. Decía hace un momento, la vacuna protege cuando se hace bien, se coloca las dosis que son y hay un tiempo de protección. Pero también quería hacer énfasis que ahora que estamos en esto, como digo nuevamente en esta tercera ola, es importante tener en cuenta que es súper clave confiar en las vacunas, colocarme la vacuna cuando me agenden y mantener las normas de autocuidado. Estas dos componentes importantes unidos en este momento es lo que va a hacer que esa curva que están o olas que se están formando pues sean mucho más bajas o incluso se corran en el tiempo, pero adicionalmente no es para evitar que colapsen las UCIs, como muchas veces he escuchado, sino para evitar ir a las UCIs, porque al final lo que uno quisiera ojalá es que las UCIs no estuvieran ocupadas, porque desafortunadamente 1 de cada 3 personas que van a una UCI pueden fallecer por COVID-19. Si yo me vacuno, la posibilidad de fallecer es casi cero, o por no decir cero, cuando me he vacunado. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por responder las inquietudes de todos en torno a la seguridad y a las vacunas contra el COVID-19. Con mucho gusto, es un placer y ojalá que podamos también, cada uno de nosotros, poder también ayudar a transmitir estos mensajes para poder también contra esa otra desinformación, también con una información, poder también contrarrestar, podemos decirlo de esa manera. Y feliz día a todos los que nos vieron a través de la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social.